Bienvenidos amigos a otro episodio de Cuéntamelo Todo, su podcast donde hablamos de todo sin pepitas en la lengua, hablamos de todas las cosas, no quiero decir que están de moda, pero las cosas que realmente ahora estamos teniendo más conciencia, y una de esas cosas en las que estamos entrando más recientemente es en la salud metabólica, y escuchamos de todo, escuchamos el lifestyle medicine, escuchamos el cardiometabolismo, estamos estando más conscientes de cómo nuestra alimentación y estilos de vida afectan pues todo en nuestro cuerpo, y algo muy importante es el tema de la salud integral de la mujer, y realmente uno lo dice y exactamente no sabe o no estamos muy conscientes de qué se trata, y por eso he traído a una especialista aquí, mi querida amiga, la doctora Isabela Riquieri, ese apellido así exótico es porque ella es brasileña, así como la ven de guapa. La doctora es especialista en salud cardiometabólica, o lo que en Estados Unidos le llaman el tema del lifestyle medicine, el wellness, pero ella es doctora, no es wellness coach inventada de estos influencers que salen por ahí. No tengo nada en contra de los influencers, pero hay que hablar con base científica. Y quiero que nos cuentes antes de empezar, bienvenida primero, gracias por aceptar nuestra invitación, que nos cuentes un poquito de cómo es tu especialidad, este auge que está tomando ahora, y cómo, qué enfoque le estamos dando. Nos ayuda mucho en la clínica con el tema de la salud integral, y eso es lo que vamos a hablar hoy, de la mujer desde la adolescencia hasta la menopausia. Cuéntanos. Bueno, primero que todo, gracias, Gretel, por invitarme. Sí, de verdad que es un tema que está muy de moda, de cierta forma, y es muy interesante porque queremos enfocar, y no solamente en la prevención, porque a veces mucha gente dice, no, porque la medicina y el estilo de vida es solo para prevenir, pero no, o sea, tenemos muchísima evidencia de que la medicina y el estilo de vida ayuda a prevenir, tratar y hasta revertir alguna enfermedad crónica que antes eso no parecía posible. Exacto. Y hoy ya tenemos el conocimiento. Entonces, básicamente el cardiometabolismo es el enfoque del metabolismo. Hablamos de grasa, hablamos de músculo, hablamos de colesterol, azúcar, insulina y todo lo que está relacionado al metabolismo, y para las mujeres entran también las hormonas reproductivas porque está todo muy relacionado. Y eso va cambiando pues a lo largo de la vida con los cambios que vamos a ir viendo. Claro, incluso esto también, hoy veía una paciente en la consulta que ha tenido, por ejemplo, infecciones recurrentes, y de hecho te la mandé, por ahí llega, porque todo esto del lifestyle, o sea, de la medicina basada en un estilo de vida saludable, influye hasta en eso, influye en la inflamación, influye en la recurrencia de infecciones, y es algo que muchas veces dejamos de lado. O sea, queremos como que una pastilla o varita mágica para revertir todas estas condiciones, y realmente pues es lo que vamos a hablar hoy, de lo importante que es el metabolismo en la salud integral, la salud hormonal. Y bueno, vamos a empezar así como un journey por etapas. Vamos a empezar desde, obviamente, pues vemos de todo en la clínica. Vemos, pues, ella está trabajando con nosotros en Cerotas Clinic, en donde pues nos enfocamos mucho en el tema de la salud integral de la mujer, desde la adolescencia hasta la menopausia. Entonces, en la adolescencia tenemos estos trastornos hormonales, obviamente propios de los cambios que se dan de la adolescencia, lo hemos hablado anteriormente, pero cada vez estamos viendo más adolescentes con muchos problemas metabólicos por el tema de las comidas chatarra, las comidas procesadas, todo aquello. Entonces, la gente ahora dice, pero es que ahora todo el mundo tiene ovario poliquístico. Realmente no es que todo el mundo lo tiene, sino que pues no nos estamos cuidando. ¿Cómo influye en nuestras hormonas, en esa parte? Porque a veces las pacientes me quedan mirando como que, o vienen y me dicen, no, es que yo fui a otro ginecólogo y solo me mandaron a bajar de peso. Claro, a veces no tendemos a explicar muy bien la importancia, pero explícanos desde tu parte, tu punto de vista metabólico, cómo nos influye. Sí, yo pienso, o sea, los cambios en la vida hace con que seamos más sedentarios, más comida chatarra. Hoy para comer no tienes que ir a cazar. Exacto. Con un app te llega el McDonald's y ya, y es más fácil, es más rápido. Entonces todos los cambios de estilo de vida están haciendo con que los niños estén más con sobrepeso, obesidad y con más problemas metabólicos. Entonces, eso empieza dando los problemas en las hormonas reproductivas, porque muchas veces, o sea, me llegan muchas pacientes, no, es que tengo problema en mis ovarios. ¿Y yo qué problema tiene los ovarios? No, es que tengo un montón de quistes. Y cuando empezamos a hablar que realmente el problema de ovario poliquístico no es un problema de ovario, es un problema metabólico. Porque al final del día, un paciente que tiene, por ejemplo, el sedentarismo, una grasa visceral aumentada, que recordando que la grasa visceral es aquella que está pegada a los órganos, porque está la subcutánea, que es la grasita que nos molesta. Los gorditos, la llantita, pero la visceral es la que inflama. Entonces tiene una resistencia a la insulina,
y eso lleva a un estado de hiperinsulinemia, es decir, de que tu cuerpo trata de compensar esa resistencia a la insulina secretando cada vez más insulina. Pero eso tiene un impacto directo en los ovarios. O sea, la insulina tiene receptores en el ovario que hace con que cambie como que el ambiente hormonal y tienes un mayor predominio de los andrógenos. Al tener más andrógenos, ahí vienen todos los temas del ovario poliquístico, los síntomas, que si los vellitos, que si el aumento de peso también, porque al estar más androgénica tú terminas subiendo más peso y sobre todo peso abdominal. Y viene el tema de las ovulaciones. Por ejemplo, al tener más andrógenos en el ambiente ovárico, hace con que las ovulaciones sean más difíciles de dar. Y entonces se acumulan los quistes, porque la idea es que los quistes no son quistes malos, sino que son folículos que no se ovularon y se quedaron ahí, y ahí se forma ese collar de perlas que uno ve. Esa es una confusión muy, muy común de las pacientes, lo hemos mencionado, que ellas a veces es que no, es que yo tengo muchos cólicos porque yo tengo varios poliquísticos, y realmente yo siempre digo que el que le puso ese nombre lo hizo para estresarle la vida a todo el mundo, porque realmente no es que tienes quistes en los ovarios, sino que, como bien me explicaste, en esa desbalance metabólico que afecta a las hormonas, como que hay muchos huevitos, pero ninguno como que está lo suficientemente estimulado por el tema hormonal para ovular. Entonces hay muchos huevitos que al ultrasonido los vemos así como que ella mencionó, un collar de perlas o rosarios o cuentas de rosario, le dicen. Y realmente no, eso no duele, no es que crecen, no es que se rompen, que se malignizan. De hecho, miden milímetros, son chiquitísimos, pero se ven muchos y por eso un genio le puso ovarios poliquísticos y todo el mundo se estresó. Y como menciona Isabela, pues todos esos huevitos también producen más hormonas, que yo siempre le digo a las pacientes, nosotras producimos hormonas masculinas, obviamente mucho menos que los hombres, pero producimos. Y obviamente si tenemos más huevitos, más hormonas y más alteraciones. Entonces eso es algo que como bien explicaste, y muchas veces la paciente viene y eso es otro enredo que hay, pero es que un día me dijeron que tenía y otro día me dijeron que no. Claro, si estás controlada y esa imagen ya no se ve en el ultrasonido, no es que no lo tienes, es que digamos lo controlaste o no estás lo suficientemente descompensada para tener síntomas. Entonces ese es un tema que a veces nos cuesta que la paciente entienda que tiene que tener un cambio en su estilo de vida para evitar que eso se vaya a dar. Y ahí es donde Isa nos ayuda a meterles eso en la cabeza. Cuéntame, ¿cuál es el approach o explícanos un poquito cuáles son las opciones que tenemos en estos casos? Bueno, primero siempre es la medicina en el estilo de vida. Es regresar a las bases, porque al final del día la base de todo es la alimentación, es el ejercicio, es qué hacemos con el día a día, es mejorar todas esas condiciones metabólicas para que mejoren el tema de los ovarios, porque cuando me dice el tema de que los quistes de los ovarios, que es lo que más preocupa y lo que más asusta, para mí es un red flag metabólico más que un problema de ovarios, porque también está el cuento de que el ovario poliquístico son infértiles, y ahí está el montón de mujeres que no se cuidan. Que no podía tener bebé. Sí, pasa bastante. Sí. Entonces, para mí es un red flag metabólico de que el cuerpo está empezando a dar una señal de que no estamos bien con el metabolismo. Tengo una resistencia a la insulina, tengo un tiempo que probablemente a los 18, 20, 25 años uno no pone tanta atención a esas cosas porque el cuerpo aguanta, porque estoy joven, pero la idea es la acumulación, porque esa misma persona, si no hace ningún cambio, pues va a llegar a las otras etapas, a la menopausa, y ahí sí va a convertirse en un riesgo metabólico. Claro, y eso que mencionas es súper importante, meterle a las pacientes en la cabeza, incluso a veces hasta a los familiares, de que ahorita está todo bien. De hecho, tengo pacientes de 14, 15 años que hemos manejado que tienen laboratorios que aterran, o sea, colesterol volando, resistencia a la insulina, al azúcar, niñas súper jóvenes con unos exámenes que aterran y que, claro, no te va a dar un infarto a los 15 años, el problema es el riesgo acumulado. Así es. Porque este tema lleva a predisposición más adelante de diabetes, hipertensión y todo. Sí, y sin contar el riesgo familiar, porque en Latinoamérica casi todo el mundo, si no todo el mundo, tiene diabetes, prediabetes, tiene algo de insulina. O sea, los índices de insulinoresistencia en Latinoamérica son altísimos. Y eso va acumulando porque ahí está el tema de programación fetal, que va pasando de la mamá embarazada a un hijo y te aumenta la probabilidad de que tenga insulinoresistencia, que tenga obesidad. Entonces, sí, la idea es regresar a la base. El ejercicio y tratar de que sea del ejercicio. Depende mucho de cada paciente, siempre uno tiene que individualizar cada caso, pero la meta es, dependiendo también de la edad,
en las adolescentes y eso, deportes, que hagan la mayor cantidad de deportes posible. Lo recomendable, en verdad, en adolescentes es 1 hora diaria de ejercicio. De, no sé, fútbol, vóley, que se meta alguna cosa de la bailar, escuela. O lo que sea, sí, exacto. y eso ayuda también las relaciones, porque si tú te metes, por ejemplo, en el equipo de voleibol, tú creas un equipo, tú tienes una sensación de, tienes más disciplina y ayuda con el tema social, porque eso que muchas veces no le paramos atención, también es parte, también es un pilar del estilo de vida, Claro. porque no es lo mismo que uno se sienta solo pasando por todo esto a que tú tengas un conjunto de amigas y que tengas un ambiente de soporte. No, y se motivan entre ellos, es muy importante esta parte, ¿no? Y con el tema, porque ese es a veces... es como un talón de Aquiles que tenemos cuando ya pues tenemos estas pacientes que le decimos y por más pues que no hacen caso y toca empezar a medicar o utilizar suplementos y tal, que ahí también pues como digo siempre tú nos apoyas un montón, porque a veces siento que uno le dice y están esperando, como decía anteriormente, como que la pastilla mágica. Sí. Y ya cuando alguien más les dice lo mismo, es como que, bueno, algo aquí está pasando, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo principal, el cambio de estilo de vida, pero a veces necesitamos apoyo, ¿no? Y ahorita, pues, la clásica que utilizábamos, que era la metformina, que no es que regule la ovulación, no es que tenga algo que ver necesariamente con las hormonas, pero al mejorar la resistencia a la insulina, mejora esta parte. Esa era la clásica, pero ahora tenemos nuevos sí. entre suplementos y medicamentos. Estamos recetando el mioinositol y todo esto. Me gusta porque a veces nosotros como ginecólogos que terminamos siendo el médico de cabecera, a veces estamos entre cirugías, pacientes, partos, lo que sea, y no podemos como darle esa importancia a la parte metabólica y ahí es donde tú nos ayudas. Cuéntanos así un poquito de los suplementos, de los medicamentos, ya cuando toca usarlos. Sí. De los suplementos, el que más me gusta utilizar en cuanto a suplementos es el minoxidil con dechiroinositol y siempre tratar de que tenga una relación 41 porque es una relación la que más se ha sido estudiada. Y de verdad que ayuda bastante, pero siempre recuerdo a los pacientes, no es una pastilla mágica, o sea, no es un suplemento que ayuda a que todo lo que estás haciendo funcione mejor. Y lo mismo pasa con la metformina, porque honestamente, si tomas la metformina, sí te va a ayudar con resistencia a la insulina, una empieza con dosis baja, o sea, sí va a ayudar porque es un medicamento, pero no es mágico, no es que voy a tomar esto y todos mis problemas se resolvieron. A mí siempre me gusta explicar a las pacientes, empezar en la metformina como si fuera un aceite del carro. Si tienes un carro roto que no funciona bien, y le pones un buen aceite, no funciona nada. Claro. El carro no va a andar. Exacto. La idea es que tengas un buen carro funcionando, que le des mantenimiento al carro y entonces le echas un buen aceite, que viene siendo la metformina, para que todo lo que tú estés haciendo funcione mejor. Exacto. O sea, como dar un empujoncito, pero no es magia. Ajá, no es magia, pero sí nos apoyamos de eso. Y más reciente están los agonistas GLP-1, claro, que están de moda. El tema es que la gente los quiere venir a usar así como que, bueno, yo me voy a inyectar y ya, y eso tiene su seguimiento. Sí. No, son muy buenos, son seguros, son una medicación que para mí está revolucionando el cardiometabolismo, la obesidad, el riesgo cardiovascular. De verdad que los resultados son muy buenos, pero son medicamentos. Exacto. No es una magia que me compro en la farmacia porque se lo puse a mi amiga y me lo pongo y voy a perder kilos, o tengo una boda mañana en 2 meses y me lo voy a poner para en 2 meses. Exacto. Y eso lo he escuchado bastante. Exacto. Sí. O sea, esa no es la idea. Hay que tener un seguimiento, hay que hacer las cosas como deben ser, pero sí son una herramienta cuando están bien indicados. Exacto. No, y como mencionábamos, la pérdida de peso tiene que ser guiada. O sea, no es como que porque puedes perder músculo y eso también te empeora la parte de eso. Hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que proporcionarte incluso más proteínas de las que normalmente consumías si estás usando este medicamento. Entonces, está muy de moda el tema de que, porque lo he escuchado, que la gente que se va a Colombia y compra un montón porque está barato allá, obviamente aquí es carísimo, y se lo empiezan a poner y eso tiene unas dosis indicadas y tal, o sea, no es a lo loco, pero ayuda. Ayuda mucho, es una herramienta y yo siempre le hablo a las pacientes del tratamiento escalonado, o sea, como que, bueno, esto no funcionó, nos vamos a un poquito más, luego un poquito, porque si yo agarro y te bombardeo, después me quedo sin herramientas para poder darte mayor apoyo, ¿no? Y todo lo que hagamos al final del día es una herramienta, es un push, es como un boost para el estilo de vida, porque o sea, nada sirve que pongas el agonista de GLP-1 y te estés inyectando toda la semana o todos los días, dependiendo de cuál estés usando, y que no hagas nada.
Porque la idea es usar el medicamento que te dé un boost, pero luego, ir trabajando en el estilo de vida. Y que sea sostenible en el tiempo, porque ahí es donde vienen los rebotes. Y entonces la gente empeora, incluso a veces se engordan hasta más. Incluso, como decías, que estos medicamentos han venido a revolucionar. Mi esposo, que es cirujano y ha venido por aquí, hizo su, digamos, subespecialidad en cirugía bariátrica. Y parte del estudio de cirugía bariátrica, que es una herramienta... digamos ya en caos, o sea, ya pacientes con obesidad pues mórbida, que tienen muchos problemas metabólicos, o sea, comorbilidades, hipertensión, diabetes, infertilidad incluso, están indicadas este tipo de cirugías que ahora más que nada le llaman cirugías metabólicas, porque ya no nos vamos tanto a la parte estética de perder peso por perder peso, que también tiene sus indicaciones. Él me comentaba que en las clases parte de lo que ellos estudian mucho es el metabolismo y la parte endocrinológica, que incluso tienen que estudiar estos medicamentos porque están hasta reemplazando estas cirugías. Sí. Que dicen que en el futuro es probable que ya no se hagan tanto estas cirugías, sino que se estén tratando de usar más estos medicamentos. Sí. Entonces son una herramienta, lo pueden utilizar las adolescentes. Sí, lo pueden utilizar las adolescentes. Es un miedo muy común de las mamás que me llegan a la consulta. Ajá. Pero como nos dijo la doctora, no es para toda la vida, no, o sea, tiene que haber un cambio. Y aquí entra también mucho la parte psicológica, porque mucho tema de esto está relacionado a una, valga la redundancia, mala relación con la comida. Sí, totalmente. De que como porque estoy estresada, de que como porque estoy triste, como porque estoy feliz. O sea, esto es una relación tóxica con la comida. Sí, es una adicción, es una adicción. Exacto. Y sí, usualmente, sí los medicamentos, dependiendo de cada paciente, algunas personas tienen que, dependiendo justamente de la relación con la comida, tienen que ser a más largo plazo. Y eso también es lo que la gente tiene que entender. Porque muchos vienen, no, doctora, y si yo lo uso 3 meses y dejo y ya en 3 meses, yo voy a ver, te prometo que voy a haber cambiado mi vida y sigo. Pero si lo dejamos y no has hecho los cambios, no se va a dar. Porque de verdad que, o sea, nuestra grasa, los adipocitos, las células de grasa, tienen memoria obesogénica. Ellos siempre se acuerdan que nosotros fuimos gorditos un día. Entonces, volvemos a ser gorditos. Y ahí vienen los rebotes, que no me gusta esa palabra, pero los rebotes, porque cuando tú vuelves a subir, ya tú tienes un montón de células ahí guardadas, bastan un poquito para que se vuelvan a agrandar y se vuelvan a multiplicar, y ahí viene el rebote, que puede ser más de lo que estabas antes. Claro, porque generas nuevas células y las que estaban vuelven a crecer. O sea, que es peor. Entonces, hay que hacer los cambios. Ya hemos hablado y recalcamos que el tema ovario poliquístico es metabólico, que afecta las hormonas. Y por ende, pues es algo muy importante. No es que, ay, mi ginecólogo solo me dijo que hiciera ejercicio. Aquí está la explicación. Ya pues hay pacientes que ameritan, y como me gusta decir, no es que todas necesitan utilizar anticonceptivo. El anticonceptivo es una ayuda también adicional si la paciente está muy irregular con sus sangrados, porque pues se les escapan las reglas meses y cuando vienen muy abundantes, o tienen muchos síntomas, lo que hablamos inicialmente de las hormonas androgénicas, vellitos, acné, caída de cabello. Es una ayuda. Incluso también nos apoyamos con los dermatólogos, pero no es la solución. O sea que no toda paciente tiene obligatoriamente que usar los anticonceptivos, que ese es otro concepto errado del tema de ovarios poliquísticos. Se puede utilizar como ayuda adicional, no pasa nada con las adolescentes que lo utilizan, ese es otro miedo de las mamás. Y ya saben pues que estos otros medicamentos y suplementos que utilizamos tampoco tienen mayor repercusión, al contrario, peor, digamos, repercusión a largo plazo tendrá no darle el manejo a estas condiciones, ¿no? Y hablando pues de adipocitos, que también ocasionan temas de alteraciones del estrógeno, de la inflamación, entramos en otra condición que también no es que esté de moda, pero la estamos, digamos, diagnosticando más, y cada vez hacemos menos cirugías o intervenciones quirúrgicas de la famosa endometriosis, sino más bien entramos mucho más en lo que son cambios del estilo de vida, y esto está muy asociado también a la parte metabólica. Hablemos de esto, de la famosa inflamación. Todo el mundo habla de inflamación, pero ¿de dónde viene? Viene de, por ejemplo, el músculo es el que más secreta citoquinas antiinflamatorias, que son las mioquinas. Entonces, por ejemplo, si no eres una persona que hace ejercicio, eres muy sedentario, no estás secretando antiinflamación. Si tienes un porcentaje de grasa elevado, tú tienes una inflamación porque el adipocito sí secreta moléculas inflamatorias. Claro. Entonces, tienes una inflamación, lo que decimos una inflamación de bajo grado, porque, por ejemplo, no sé, si tienes una infección, tú tienes una inflamación en ese momento que es un evento agudo, pero la de bajo grado es que constantemente tienes... Es crónico. Es crónico. Tienes como un sistema desbalanceado en el cuerpo que está secretando esas moléculas inflamatorias y quedas prolongando y queda todo ese tiempo
quedas alto en esas moléculas inflamatorias. Claro. Y la endometriosis es un tema de inflamación. O sea, la inflamación en la endometriosis es la clave, es controlar eso. Y ahí está muchísimo el ejercicio, que también ayuda con el dolor, porque las mioquinas que se secretan cuando hacemos ejercicio ayudan a modelar el dolor, ayuda a reducir un montón el dolor en la endometriosis. Entonces, tener un bajo porcentaje de grasa, una baja grasa visceral, buena cantidad de masa muscular, nos ayuda muchísimo. Y la clave para mí está en la alimentación, en la endometriosis. En comer bien, evitar ultraprocesados, evitar todo lo que puede inflamar, evitar un alto consumo de grasas saturadas, de azúcares añadidos, azúcares procesados, todo, fast food, chatarra, todo, porque eso contribuye al grado de inflamación. Preferiblemente lo ideal es tener un patrón de alimentación que sea mayormente basado en plantas, en legumbres, frutas, vegetales, porque son más antiinflamatorios, y asegurar una buena porción de proteína, porque la proteína es muy importante para el tema del músculo, para muchísimas cosas, para colágeno, para un montón de cosas en el cuerpo. Claro. Pero nos ayuda a bajar la inflamación, ya sea proteína vegana, ya sea una proteína de animal, y si es animal, obviamente tratar de que sea bajo en grasa, y cómo uno cocina. Porque no es lo mismo. Ay, no, es que estoy comiendo pechuga de pollo, pero es frita, es un KFC. O sea, no, eso no es saludable. Exacto, ¿no? Y esa parte de la inflamación en la endometriosis, no solamente que te va a ayudar con los síntomas de dolor y obviamente de inflamación, sino que estos alimentos proinflamatorios también contribuyen a la progresión de la enfermedad, porque hay que recordar, que lo hemos mencionado, la endometriosis no es un cáncer, pero actúa similar, o sea, ella es progresiva si no la tratamos o la detenemos a tiempo. Ella empieza, que al final, pues lo hemos mencionado anteriormente, es tejido que está en un lugar donde no debe estar, tejido interno del útero que sale, digamos, a otras áreas por diferentes teorías que a ciencia cierta todavía no se saben, pero una de las más importantes es la teoría proinflamatoria, ¿no? Entonces, estas células internas del útero que se van a los intestinos, hasta los riñones, se pueden ir al resto de la pelvis, de los otros órganos del mismo útero, de los ovarios, se estimulan todos los meses con nuestras hormonas, pero así también durante todo el tiempo, crónicamente, si estamos comiendo mal, si somos sedentarios, si no dormimos bien, si tenemos mucho estrés, esas células están siendo estimuladas. Como dijimos, los adipocitos, las células de grasa, también contribuyen a la producción de más estrógenos, y estos estrógenos, estas células son, digamos, receptoras de estrógenos. Una de las cosas que las hace crecer son los estrógenos. Entonces, nosotras producimos nuestros estrógenos en nuestro ciclo menstrual, pero también en la grasa. Y esos estrógenos producidos en la grasa como que impulsa más el crecimiento de estas células que en nuestro, digamos, estrógeno básico normal. Entonces, estamos empeorando tanto los síntomas como la progresión de la enfermedad si no le damos, digamos, el cambio necesario, ¿no? Sí. Y esta parte, digamos, que hace que, porque esta situación, esta condición, igual que el ovario poliquístico, tendemos a diagnosticarlo mucho en adolescencia. Sí. Entonces, esta es como una ventana de tiempo para las pacientes de actuar a tiempo para evitar la progresión. Claro que, igual que en ovario poliquístico, a veces nos apoyamos de medicamentos y suplementos, y aquí es donde quiero que hablemos un poquito más de eso, porque cuando la paciente llega, a veces yo le mando que si la vitamina D, que la vitamina B6, que el omega 3, y se quedan como que y esta farmacia de vitaminas, pero al final es importante. ¿Cómo entra en esta parte inflamatoria o antiinflamatoria a estos suplementos? Sí. Ojo, la alimentación y ejercicio. Es que me gusta recalcarlo porque hay mucha gente que me voy a tomar 15 suplementos, pero no voy a comer bien, sigo comiendo chatarra. El suplemento no va a hacer lo suyo mágicamente. Entonces, pero la vitamina B6 es muy importante y de hecho ayuda con PMS, con el síndrome premenstrual, que muchas veces también están muy conectados. Exacto. La vitamina D, súper importante para energía, para inmunidad, para la inflamación, súper importante. De ahí, esas para mí son como los pilares. Claro. De ahí depende de cada una, de cómo se siente, de cómo está durmiendo, niveles de ansiedad y todas esas cosas, que dependiendo de cómo esté, pues los otros suplementos nos pueden ayudar apoyando con todo eso.
Y entra también el tema de prebióticos y probióticos, porque al ser un tema inflamatorio está muy relacionado a la microbiota, que son pues nuestras bacterias, hongos, virus, que son buenos para nosotros, que necesitamos tener. Tener un buen balance de microbiota es muy importante en la endometriosis, porque hay mucha parte de esa inflamación, de esas moléculas que son secretadas, que son formadas porque tenemos una disbiosis, que es cuando tenemos una mayor producción o mayor cantidad o menor calidad de bacterias intestinales, bueno, están en todos lados, ¿no? Pero intestinales, en útero, en vagina, en todos los órganos, y eso aumenta el tema de la inflamación. Entonces, los prebióticos y probióticos también me parece un pilar importante cuando uno habla pues de la endometriosis. Claro, que los podemos obtener en teoría también en la alimentación, todo lo que es yogur, kéfir, lácteos, estas cosas, pero muchas veces también el tema es que algunos de estos vienen procesados o la paciente no lo tolera, ¿no? Entonces viene la suplementación, existen los probióticos y prebióticos que podemos utilizar de forma oral y ayuda muchísimo. Entonces, como decía, estamos en una ventana en esa paciente joven para, digamos, meterle el chip de que estamos previniendo a largo plazo, porque la endometriosis, así como hablamos de la parte de las repercusiones a futuro metabólicas del ovario poliquístico, en el caso de la endometriosis, si progresa, no solamente son pacientes que a veces que tratamos, como dije, que cada vez menos terminen en quirófano, pero pues si tienen un quiste doloroso, si tienen un nódulo que obstruye el intestino, porque puede ocurrir, si son pacientes que están buscando bebés, porque la endometriosis al generar tanta adherencia, tanta inflamación, puede tapar las trompas, puede disminuir la calidad y la cantidad de huevitos y puede sí disminuir la fertilidad. No es que toda paciente con endometriosis es infértil, pero es una paciente que puede llegar a esto. Entonces, verlo no solamente en el momento de que, ok, tengo algo ahorita, es a largo plazo también. Entonces, aprovechamos estas adolescentes, estas pacientes jóvenes que están presentando estos primeros síntomas de menstruaciones dolorosas, inflamación, para pues ayudarlas con esto, ¿no? Entonces, creo que aquí pues hemos cubierto la parte metabólica en las adolescentes. Obviamente hay muchas otras cosas que hablar. Mencionaste lo de la disbiosis, la alimentación, pues podríamos estar aquí horas hablando, pero bueno, tenemos que cambiar al próximo bloque porque es importante que hablemos de todo un poquito. Y bueno, ya saben, si no, pues pueden seguir a la doctora en sus redes, siempre está subiendo tips sobre esta parte metabólica, pero pasando de la adolescencia pasamos a la etapa fértil, las pacientes que, como mencionamos, están buscando bebé. Y muchas veces también vienen como que, doctora, pero es que deme una pastilla para poder ayudarme a quedar embarazada. Y realmente, bueno, aparte de descartar otras cosas como obstrucción de las trompas, alteraciones de la parte masculina, que son muy importantes, entramos en esa parte hormonal de desbalances producidos muchas veces por el metabolismo. El estrés que vivimos, el poco sueño, la alimentación, que también influye, como hemos mencionado. ¿Cuáles son esos tips para esa paciente que está buscando quedar embarazada y de repente, pues, digamos que todo está bien, todos los exámenes le salen bien, pero no queda embarazada? Entonces, ¿qué podemos ayudarla, digamos, en esa parte metabólica o qué nos afecta, digamos? Sí, ahí muchísimo por todo el tema de la resistencia a la insulina y todo el desbalance androgénico que veníamos hablando, porque al final la adolescente con ovario poliquístico es la que va a llegar a la edad fértil para quedarse embarazada. Exacto. Entonces ahí la idea es el ejercicio, bajar el porcentaje de grasa, ser activa durante el día, porque también muchas veces uno piensa, por ejemplo, si haces 1 hora de ejercicio y vas al gym y todo chévere, pero ¿qué haces las otras 23 horas? Si estás, bueno, parte de eso estamos durmiendo, porque también es muy importante dormir, y si estás en un trabajo de oficina todo el tiempo en la computadora, eres una persona sedentaria, a pesar de hacer 1 hora de ejercicio. Claro. Y eso también no es bueno para el músculo, eso tampoco es bueno para el cuerpo. Entonces es aumentar lo que llamamos el NEAT, que es tu termogénesis fuera del ejercicio. Entonces, mantenerse activa durante el día, por ejemplo, caminar después de comer es un tip que a mí me gusta dar a todas mis pacientes, porque de hecho ayuda con cómo metabolismo la glucosa, cómo mejora la sensibilidad a la insulina. Si tú, porque a veces uno come y se echa, o comes ahí en la computadora y uno ni se da cuenta en el carro corriendo. Exacto. Y cuando tú comes, parte de eso se almacena. Entonces, si en ese momento tú estás caminando, estás activa, eso te mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye tus niveles de insulina en sangre. Entonces, de verdad que es un tip que me gusta dar mucho. La alimentación, tener una alimentación lo más limpia posible, lo más, ¿sabes? Lo más clean, menos ultraprocesado, menos grasas, menos azúcares, todo lo que veníamos hablando, ¿no?
dormir bien es importante, hidratación, el tomar agua también es muy importante para todo el mundo, para todo el cuerpo, para el metabolismo, para cuando funcionamos. En la alimentación es importante, casi se me pasa, tener una buena ingesta de fibra. Cuando hablamos también mucho de que si vegetales, que si frutas, que eso, también es la fibra, porque la fibra ayuda no solamente con la constipación, que es en lo que todo el mundo piensa, claro, pero también ayuda con cómo tú manejas tu glucosa internamente, con la microbiota. Entonces, el aumento de fibra nos ayuda muchísimo en las pacientes. En algunas pacientes usamos la suplementación, el minoxidil, el chirinocitol, la metformina, que se puede usar, o sea, se puede empezar a usar y se puede usar en el embarazo, y hay que individualizar cada caso, pero sí son herramientas que nosotros tenemos que nos puede ayudar. Y ojo, idealmente eso es a la pareja, porque mucha gente enfoca, no, que es la mujer que tiene que hacer todo 100%. Esto y el hombre no tiene que hacer nada. 100%. No. Esa, como decía, 40%, o sea, casi la mitad de los problemas de fertilidad de una pareja vienen del hombre. Y no solamente pensar en que si tiene poco conteo de espermatozoides, que si toda esa parte que ciertamente está afectada muchas veces por temas autoinmunes, temas laborales, si pasan, por ejemplo, los pacientes que trabajan en construcción, en minas, estas cosas que pues sufren con temas de mucho calor o están en lugares donde hay lo que le llamamos los disruptores biológicos, esta parte, todo lo que está en los plásticos, todos esos químicos extraños que no sabemos que últimamente consumimos afectan eso, pero el hombre también, como bien dijiste, le toca hacer su parte en la alimentación. Sí. En la alimentación, en el ejercicio, porque eso mejora la calidad y la movilidad y la cantidad de espermatozoides también. Hay suplementación para los hombres también, que es muy importante. Y así que, como bien dijiste, me gusta que lo hayas dicho tú, porque yo a veces lo menciono y dirán que yo quiero darle látigo a los hombres, pero es que es verdad. O sea, no podemos... cuando hablamos, no hablamos de la mujer infértil, es la pareja. Y ya no usamos tanto ese tema de infertilidad, porque hay otras cosas, o sea, hay otras cosas que hay que evaluar, pero es súper importante darle estos tips a la pareja que está buscando bebé. Y no es, y es algo que pues quisiéramos ojalá lograr desde, como estábamos mencionando, desde la adolescencia, pero cada vez se nos hace más difícil por la facilidad de que tengo hambre, me pido algo por pedido ya, o un dulce, un helado, una cosa, ¿no? Entonces es difícil. Y ya, digamos, pues logramos el embarazo. Lo logramos, estamos embarazados, listo. Ahora también hay que cuidarse porque sí, vienen los antojos, viene la cosa de que me provoca comer esto y no lo otro, pero hay que cuidarse porque todas estas pacientes que tienen estos temas metabólicos previos pueden tener problemas en el embarazo. Y sabemos que aquí viene el tema de la famosa preeclampsia, la presión alta, la diabetes del embarazo, que todas estas cosas repercuten también en el bebé. Claro. Entonces, como que hemos manejado bastantes pacientitas embarazadas que de repente se nos suben mucho de peso, y no es que uno no quiera que se suban de peso, o sea, hay una ganancia de peso permitida en el embarazo, no es lo mismo para todo el mundo, porque hay que 1 libra por semana, pero si usted está en obesidad y empezó su embarazo en obesidad, no queremos que usted gane 1 libra por semana porque va a pesar demasiado. Y vuelvo y digo, no es un tema de peso estético, es un tema de salud. ¿Qué tips le podemos dar a nuestras pacientitas embarazadas para evitar esa ganancia de peso y estas complicaciones metabólicas en el embarazo? Ahí, para mí, la clave del tema de la alimentación y tratar de que los antojos, tratar de buscar quizás un intermedio. Por ejemplo, tengo muchas ganas de un dulce. Bueno, si vas a pedir un dulce, no pidas el dulce más grande, que tenga más cosas, que tenga más salsa, que tenga más chocolate, más chispitas, no sé qué. Me siento identificada. Sino que es agarrar una bolita de helado, tratar de controlar, y el ejercicio. O sea, no hay una contraindicación para el ejercicio. El ejercicio necesita una adaptación. Si estás embarazada, yo no espero que vayas a ser una atleta olímpica. Exacto. Pero tú puedes caminar, puedes ir al gimnasio, puedes hacer pesas, o sea, puedes con cuidado, siempre con un acompañamiento especial de un médico, preferiblemente con un entrenador que sepa lo que está haciendo también, pero el ejercicio, o sea, seguir caminando, seguir activa, porque eso ayuda con todos los síntomas, con la hinchazón que puede aparecer en el embarazo, y va a mejorar tu insulina, porque hay momentos del embarazo en que el cuerpo está más propicio a ser diabetogénico, porque estás formando una vida adentro tuyo. Entonces la idea es mejorar el ambiente lo más que se pueda. Idealmente es mejorarlo antes del embarazo. Exacto. Y llegar a un embarazo la mejor condición posible, pero a veces ocurre. Y la gran mayoría de veces es que, hola, estoy embarazada. Entonces empieza uno a ver qué hace, ¿no? ¿Cómo la ayudas? Ahí hay un beneficio de que existe en la mamá una motivación interna más grande. Claro. Porque no es lo mismo, lo hago por mí,
a que, mira, lo voy a hacer por mi bebé. Entonces uno sí ve ese cambio de motivación en las mujeres cuando se embarazan, porque ya no es solo ella, sino que es el bebé. Y ahí entra lo que empezamos a hablar de la programación fetal. Porque no es solamente las complicaciones del embarazo, porque obviamente una obesidad, diabetes gestacional, tienes un aumento que se te suba la presión, que tengas que hacer una cesárea de urgencia, no es lo mismo un parto que una cesárea programada, electiva, una cesárea de urgencia, las condiciones son diferentes, todo el riesgo que involucra de parto pretérmino, parto prematuro y todo lo que eso puede involucrar al bebé. Entonces, la idea es controlar lo más posible, controlar la alimentación, la forma en que uno come, porque no es solamente lo que uno come, sino que cómo lo comes. No es lo mismo comer al frente de una tele, que comes un montonón y no das el chance del cuerpo de entender que uno está comiendo, a que tú comas con calma, disfrutando la comida. Eso hace con que mejores la relación de la comida, porque no es lo mismo que comas el helado del antojo y ni te diste cuenta y el cuerpo, pero ¿dónde está mi helado? Ni procesaste, ese momento chévere del helado. Y si lo estás disfrutando, el cuerpo te dice, ok, ella me está dando lo que estoy pidiendo. Es diferente. El orden en que uno come también importa muchísimo. Siempre tratar de comer vegetales, proteínas, carbohidratos, fruta. Porque cuando uno consume los carbohidratos primero, tienes un pico de glucosa muy grande. Entonces, si comes los vegetales y la proteína primero, mientras el cuerpo está tratando de absorber, eso hace con que lo que siga después no se absorba tan rápido. Entonces, tus picos de glucosa y, por ende, picos de insulina son menores. Entonces, eso también nos ayuda a caminar después de comer. O sea, todos esos son tips que como que se intensifican más en la embarazada, que hacemos más énfasis para lograr un mejor control, porque eso afecta directamente en el bebé. O sea, que el bebé en el futuro tenga obesidad, tenga insulina de resistencia y todas esas cosas, eso es importante desde el embarazo. O sea, porque sí se viene, que ahí viene el tema de la epigenética, que también está muy de moda. Que la epigenética son como cambios que pueden ocurrir en el ADN, no directamente en el ADN, sino que en las histonas, en proteínas y en las cosas sustancias relacionadas al ADN. Exacto. Y que hace con que te programas y que tengas una mayor predisposición a. Entonces, ese momento del embarazo es crucial para el bebé. Exacto, o sea, como dijiste, no lo hagas solo por ti, sino que tú estás pasándole esa información a tu bebé. Si en tu embarazo no te cuidaste, comiste súper mal, de por sí tenías estos temas metabólicos, se lo estás heredando, por así decirlo, a tu bebé, y pues las complicaciones que sabemos que esto puede tener a largo plazo. Y algo importante de recordarle a las pacientitas embarazadas en todos los trimestres desde el inicio, que la digestión cambia. Te llenas más rápido, digamos, pues el vaciamiento de esa alimentación está más lento, viene el tema del estreñimiento, la constipación, viene el tema de las náuseas, los vómitos. Entonces, importante comer saludable, lo más posible, obviamente, darse sus gustitos y sus antojos, porque pues es parte de, igual en general, en la vida entera, no solamente en el embarazo hay que tener un balance, ¿no? No podemos vivir estresados, pero la mayoría del tiempo tratar de portarse bien. Estas pacientes les recomendamos siempre comer de todos los grupos alimentarios, a menos que tengan alguna restricción, y varias veces al día porciones no muy grandes, porque se tienden a llenar y a vomitar más y tal, ¿no? Entonces, hay que cuidarse, como digo, pues más que por evitar complicaciones también, que las hemos tenido severas, las correderas, el estrés, esta herencia que le das a tu bebé. Y claro, todo el mundo habla del bebé gordito, qué lindo, cachetón, nació súper lindo, gordito. Esos nenes, incluso en los primeros días de vida, tienen problemas regulando su azúcar. Y estos bebitos terminan, pues en casos severos, hasta convulsionando por esta desregulación que tienen. Claro, están acostumbrados a estar llenos de azúcar dentro de esa mamá que comió helado todo el embarazo. Y cuando salen, no tienen cómo, digamos, suplementar ese déficit que ya no tienen. Y entonces terminan, pues, con la glucosa por el piso y, bueno, vienen complicaciones. Entonces, hágalo, como decíamos, hágalo por usted, hágalo por su bebé, ¿no? Pero bueno, son pequeños tips, como decía, pues de esas etapas. Y yo creo que una de las etapas que más afecta el metabolismo en la mujer, y es aquí donde creo que ha agarrado mucho más auge la parte de la salud integral, es en la menopausia. Y aquí es donde me gusta decirle a las pacientes, la menopausia de ahora no es la menopausia de antes. La menopausia de antes es la paciente que se sentaba después de que ya, pues ya a tejer y que venga la muerte. Realmente no. Tenemos cada vez ahora pacientes mucho más activas, que siguen trabajando. Y aquí es donde hay que proteger hueso, proteger músculo y protegernos de los riesgos cardiovasculares. ¿Cómo nos afecta? Obviamente, al perder nuestras hormonas, pues tenemos
pérdida de esa regulación metabólica. Hablemos un poquito de esa relación estrógeno-metabolismo y las complicaciones, ¿no? Sí, este es el tema que más me encanta. Lo sé, por eso lo dejé de último. Es el tema que más me apasiona. Claro. De verdad que sí, o sea, en verdad, la perimenopausia, menopausia es el momento en que sube el riesgo cardiovascular de las mujeres. Claro. El estrógeno nos protege de lo cardiovascular por mucho tiempo. Hace con que nuestras arterias estén más sanas, que el colesterol esté un poco más controlado, que el hueso esté más saludable, que no estemos perdiendo hueso. Y por eso es que después, con el pasar del tiempo, al disminuir estrógeno, sube el riesgo cardiovascular. Porque al disminuir estrógeno, tú subes colesterol y lo que subes es el colesterol malo, el LDL. O sea que tenés un mayor riesgo de obstrucción de arterias, de placas en el corazón. Las placas no solo están en el corazón, porque ahí vienen, por ejemplo, las demencias vasculares. Claro, la parte cognitiva con la parte es súper cognitiva, importante. Sí. Y ahí viene el LDL, también te puede subir los triglicéridos. Sube el ApoB, que el ApoB es una proteína que se encuentra en partículas de colesterol y son como, hace con que me gusta explicarlo como si fuera un velcro, hace con que esa partícula de colesterol tenga una mayor capacidad de tapar las arterias. Se pegan. Y se pegan. Entonces el ApoB es una forma en que yo cuantifico cuántas moléculas malas de colesterol tú tienes en el cuerpo. Y con eso nos ayuda muchísimo a determinar manejo y tiempo de manejo con las estatinas, por ejemplo. Entonces, en la menopausia eso también sube. Es decir, que tú tienes más moléculas malas, heterogénicas, capaces de causar esas placas. Y por eso es que usualmente uno ve que el hombre tiende a infartarse a los 50 y a la mujer tiende a infartarse a los 60. Porque el estrógeno protege. Así es. Que ahí es donde me gusta decirle a las pacientes que la parte del reemplazo hormonal, aquellas pacientes que no tienen contraindicación, que eso lo hemos hablado en otros episodios, la va a proteger no solamente de sentirse de que los calores y la energía y el líbido y la resequedad y esa parte hormonal, más que nada, sino que va a proteger su corazón por más tiempo. Entonces, aquella paciente que no tiene contraindicaciones, cáncer de mama, endometrio, estas cosas, trombosis, se lo recomendamos y decía yo en un congreso hace poco que hablé de este tema, no es que yo quiero que ustedes entren en una secta de hormonas y la que no la quiere usar, pues no la use, pero el beneficio va más allá de cómo te sientes, porque hay pacientes que dicen, pero es que yo no tengo síntomas, pero es por protección también. Y la protección que tiene ese estrógeno también en el hueso, por ejemplo. También, sí, porque en el hueso tenemos los osteoclastos que destruyen huesos y los osteoblastos que construyen hueso. El estrógeno ayuda a que los osteoclastos, o sea, que la destrucción no sea grande porque los inhibe. Entonces, al perder el estrógeno, tú pierdes esa protección y estás sacando más, o sea, estás debilitando más el hueso, estás sacando más calcio del hueso y tienes un mayor riesgo de osteopenia, osteoporosis. Y si yo le sumo un sedentarismo o una adicción a la Coca-Cola o un uso prolongado de corticoides, etcétera, y otros factores de riesgo, eso hace con que esa persona vaya para osteoporosis. Claro. Y eso también pierden músculo también, el tema de la sí, sarcopenia. Sí, porque con la edad, empezamos a perder músculo a los 35. Imagínate. Y eso se acelera en la menopausia. Exacto. Entonces, sí, el músculo ayuda a proteger el hueso, ayuda con sensibilidad a la insulina. Entonces, el perder músculo, ahí es cuando viene, no es que doctora, mi metabolismo está más lento. Eso. Es porque tenés menos músculo. Claro, no, y la paciente que digamos, ha sido activa toda su vida y hace ejercicio y come bien y ahora viene después de la menopausia y dice, pero es que ya yo no puedo bajar de peso como antes y es que ahora tengo esta grasita y es que estoy inflamada. Todo eso tiene que ver con el cambio hormonal. Y eso es algo que me gustaría que les explicaras un poquito de la parte de la grasa central, la distribución, porque a veces a nosotros los ginecólogos como que no nos creen mucho, pero ya si alguien más que está enfocado en metabolismo se lo dice, creo que puede ser un poquito más. Sí, o sea, las mujeres tendemos a tener un cuerpo el que decimos ginecoide, que nosotros acumulamos más grasa en las caderas, en los muslos, a diferencia del cuerpo androide, que es un cuerpo más masculino, que es el triangular, en que la grasa se acumula más arriba. Entonces, con la menopausia sí se acumula más grasa arriba. Y eso lo vemos clarísimo en un InBody, por ejemplo, que a veces veo, o sea, en los segmentos de distribución de grasa, piernas normal y grasa alta en abdomen y en tronco y en los brazos. Claro. Porque tú empiezas a acumular más arriba. Y también acumulas más grasa visceral. Y todo eso contribuye a que si te subió el colesterol, el triglicéridos y todo eso, te aumenta el riesgo cardiovascular. Claro. Y cuando tú subes grasa visceral, tienes más resistencia a la insulina. Exacto. La insulina hace con que también se acumule más grasa en la barriga, en la parte superior. Entonces quedamos en este ciclo vicioso en que estoy subiendo peso y lo subo en la barriga y subo más peso en la barriga y me da más antojos y tengo más sueño. Exacto. Y
todo está conectado, todo está conectado. Claro, y al final lo que mencionábamos, esto es un proceso fisiológico normal al cual todas vamos a llegar y vamos, lamentablemente, llega este momento, así como un buen día empezamos a producir nuestras hormonas porque nos desarrollamos, asimismo se apagan en el momento de la menopausia. Entonces, al final... vuelvo y digo, no es que yo quiero hablar de aquí de que todo el mundo tiene que usar terapia hormonal, pero la que puede utilizarlo no solamente está manejando sus síntomas de menopausia y perimenopausia, está mejorando su riesgo cardiovascular, el tema de la osteoporosis, el riesgo de esas fracturas que terminan operadas las pacientes y todo lo que esto conlleva a más sedentarismo y empeora entonces también el tema metabólico, nada, sin hablar de los costos de estas cirugías, de las complicaciones, de todo esto que... Entonces, y calidad de vida. Calidad de vida. Exacto. Entonces, al final, con estos episodios, como digo, a veces yo aquí como que soy repetitiva, que el ejercicio, que la alimentación, pero ya ven que no solamente lo digo yo, una doctora especializada en un tema metabólico preventivo nos está hablando de cómo este tema pues, tener estilos de vida saludable asociado a todo lo que hemos mencionado de medicamentos, suplementos, las terapias, algunas pues terapias hormonales, otras terapias de medicamentos, pero lo principal y lo que hemos hablado en todas las etapas que hemos hablado es tener estilos de vida saludables. Así que ese es el mensaje que me gustaría que se llevaran a casa. Isa, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Cada uno de estos temas es motivo de un podcast, así que por ahí podemos venir a hablar exactamente, por ejemplo, de terapia hormonal de reemplazo y todos sus beneficios. Tu parte como la parte metabólica, invitamos al doctor Cerota, siempre lo menciono por aquí, yo creo que me tiene que dar una comisión ahí pero siempre él nos va a acompañar, está ahorita enfermito, pero hablar de esa parte tan importante, porque ahora la mujer con el aumento de la expectativa de vida pasa 1/3 de su vida en menopausia, ya no es como antes que te morías a los 40. Entonces, esto es una etapa en la que tenemos que cuidarnos mucho más y entender pues cómo funcionan nuestras hormonas y metabolismo, así que esa va a ser la segunda parte de este episodio. Gracias nuevamente por acompañarnos, pueden seguir a la doctora en sus redes también. Sí, es @DRA de doctora.Isabela Riquieri. Isabela con 2 L. Ahí lo vamos Riquieri. a poner aquí para que la busquen, porque sí, ya dije que es así como exótica, así como la ven. Pero bueno, ahí ella sube muchos tips de estos temas y bueno, vamos a tener segunda parte, ya saben, así que nos veremos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Pueden dejarnos sus comentarios y recomendaciones. Gracias. Chao. Chao.